Boom, baby. Boom, baby. Este video es completamente diferente a lo que los tengo acostumbrados, pues en este video les traigo 3 historias de terror de Reddit que en mi opinión, si logran asustar un poco, o al menos si no te asustan, espero que te sean interesantes. Antes de empezar quiero aclarar que he modificado las historias para así proteger la privacidad de quienes las escribieron, pero son pequeños detalles que no afectan a la historia como nombres o ubicaciones, así que sin nada más que decir, comencemos. Esto sucedió en Ciudad de México, allá por el 2012, yo tenía apenas 8 años. Mi mamá y mi tía tenían que salir a una reunión junto con otros miembros de su equipo de trabajo. Mi familia vivía bastante lejos de donde sería el punto de reunión y como ese día habíamos planeado ir a cenar todos juntos después de la reunión, mi mamá decidió dejarnos a mi hermano, mi hermana, ambos mayores que yo, y a mí en casa de mi tía. A nuestro cargo se quedaría nuestro primo. La idea nos encantó, así que mi mamá y mi tía se fueron y nosotros nos quedamos en su casa. Debo añadir que la casa de mi tía y en sí su propia familia tienen muchas historias paranormales y podría decirse que ya eran expertos en el tema. Mi primo siempre nos contaba que él y su familia escuchaban voces, veían sombras, y todo ese tipo de cosas. Aquel día, a eso de las 6:30 de la tarde, ya se estaba oscureciendo, el cielo se encontraba totalmente negro pues pronto comenzaría a llover y hacía muchísimo frío. Mi primo estaba haciendo algunos trabajos ya que en aquel entonces estaba en la universidad mientras nosotros estábamos mirando una película, nada que ver con algo de terror. A media película nos dio hambre así que, para mejorar el momento quisimos comprar botanas. Mis hermanos decidieron ir a la tienda que estaba doblando la esquina a comprar algo, y me encargaron salir al patio trasero a descolgar la ropa que estaba en los tendederos, pues el cielo estaba tronando así que faltaba poco para que cayeran las primeras gotas de agua. En fin, ellos salieron y yo me quedé en casa. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me tardé descolgando toda la ropa, pero era bastante, tanto que no me cupo en toda la cesta y eso que era algo grande. Al terminar, entré y cerré la puerta, dejé la cesta con la ropa en el suelo, caminé hacia la sala, me senté en el sillón y justo después de eso comenzó a llover. En ese momento se sintió una atmósfera muy extraña, había un completo silencio que solo era acompañado por el ruido de la lluvia. Mi primo estaba 2 pisos más arriba en su habitación por lo cual apenas se lograba notar su presencia en la casa, prácticamente estaba solo. Además, se estaba poniendo muy oscuro el lugar y la única luz que tenía era la de la televisión con la película pausada. No sé por qué, pero comencé a sentir un miedo profundo así que algo en mí no quería ni pararse a encender las luces, quizás era el hecho de saber toda la fama que tenía esa casa y las historias que me habían contado, además que estar ahí solo y a oscuras no ayudaba. Solo deseaba que mis hermanos llegaran ya, pero los minutos parecían horas, empecé a mirar a todas partes con terror y luego mejor me concentré en la imagen que había en la tele. En ese momento comencé a escuchar una voz que provenía desde dentro de la cocina, alguien dijo mi nombre en un tono que parecía un susurro pero un poco más alto, mi terror aumentó, estaba a punto de salir corriendo pero esa voz sonó una vez más y esta vez algo me tranquilizó, alcancé a distinguir esa voz y era la de mi hermana, o al menos eso creí. Alcancé a escuchar claramente un ven y seguido de eso. Ven, estamos aquí, acércate más para verte. Yo entré en su juego y contesté ¿qué quieren? Y sonó una voz más grave diciendo ven. Pensé que era mi hermano quien dijo eso pero la verdad no se parecía mucho, igual no le di mucha importancia a ese detalle porque a este punto creí que mis hermanos no se habían tardado nada en la tienda y trataban de hacerme una broma. Entonces me puse de pie y caminé lentamente hacia la cocina, mi intención era que no escucharan mis pisadas para yo asustarlos a ellos y darles una cucharada de su propio chocolate. Entre más me acercaba escuchaba que decían más cosas, pero al ser susurros no podía distinguir bien lo que decían por el ruido de la lluvia. Y no solo eso, también escuchaba risas, pequeñas risas como si no pudieran aguantarse la carcajada, estas cada vez sonaban más fuertes. Para entrar a la cocina de la casa hace falta abrir una puerta, entonces estiré un poco la mano y me fui acercando más y más hasta quedar a unos 10 centímetros de la puerta y justo cuando ya iba a abrirla escuché como alguien iba entrando por la puerta que da a la calle, miré por la ventana y eran mis hermanos que se acercaban a la puerta principal de la casa.
Fue ahí que los ruidos de voces cesaron y me quedé en shock, no sentía mis piernas, quería correr pero al mismo tiempo no pude, miré a mis hermanos completamente asustado y luego de unos segundos, me alejé de la puerta lo más rápido que pude con demasiado pánico, corrí hacia ellos, los abracé fuerte y les conté todo lo que había pasado. Resulta que mis hermanos habían tardado más tiempo en la tienda por la lluvia que estaba fuerte y no querían mojarse. Ellos jamás estuvieron en la cocina, nunca me hablaron, no había nadie ahí más que yo. Tampoco pudo ser mi primo ya que le hablamos para que bajara y comprobar si no había sido una broma suya, pero no, él siempre estuvo arriba. No me atreví a entrar a la cocina pero vi desde lejos cuando mi primo abrió la puerta, y efectivamente no había absolutamente nadie ahí. Ese día solo estuvimos nosotros 4 en la casa, no había nadie más. Al día de hoy no sé a quién, o a qué escuché hablándome ese día. Lo que más me perturba fueron las risas que escuchaba y el preguntarme qué hubiera pasado si hubiera abierto la puerta, con qué me hubiera encontrado. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila, hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada, he trabajado de noche por años, regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera, para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante, hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:30, 6 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque, de un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha, creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales, tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto, esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos, ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir, me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado, en ese momento debido al grado de la combustión no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha, en su versión él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué, hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta, se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima, no sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó como gritaban que fueran por él o que seguía él, en cuanto bajó corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Antiguamente vivíamos gran parte de mi familia en una casa grande muy antigua, para ser este lugar este año está cumpliendo los 80, quién sabe qué habrá pasado hay en tanto tiempo pero bueno.
Muchas cosas sucedieron aquí a mi familia y a otros inquilinos ya que es una casa adosada, pero quiero contar una de mis propias experiencias. Habrá empezado hace unos 9 años por allá de marzo del 2015, a las noches empecé a ver unas sombras por el rabillo del ojo, pero no eran normales sin forma y que desaparecen rápido. La podía observar correctamente y permanecían ahí todo el tiempo hasta que volteara a mirarla. Lo que alcanzaba a distinguir era una figura algo alta jorobada, pero seguía siendo borrosa al solo poderla ver con mi vista periférica. Un día hacia eso de septiembre del 2016 me desperté a medianoche, no me podía mover, solamente podía ver la puerta hasta que lo vi con la luz que entraba por la ventana de las lámparas de la calle. Vi como una mano negra esquelética abría la puerta hasta que estuvo entreabierta y la mano la soltó, pero ahí seguía. Podía ver algo, no sé si llamarlo ojos, pero habían 2 puntos blancos asomados por la puerta fijos en mí hasta que simplemente desaparecieron. Desperté a mi hermano que dormía en la cama de al lado a contarle qué pasaba, pero no me creyó y yo no era capaz de salir al pasillo donde había visto esa cosa para buscar a un adulto, así que me acosté y únicamente me pude dormir cuando se alzó el sol. Toda la noche tuve mis ojos fijos en la puerta. Estuve varios días sin poder dormir, pero no lo volví a ver en ningún momento, hasta que un día estaba despierto tratando de dormir y empecé a escuchar golpecitos en el techo justo arriba mío. Era eso, no podía ser un pájaro ya que entre el techo externo de teja y el interior de la casa había un entrepiso delgado y esos golpes eran muy fuertes para ser una rata, una chucha o un murciélago, pero seguían siendo lo suficientemente silenciosos para no despertar a nadie. Sabía que era eso que me había visto a través de la puerta noches antes. Esa vez no pasó nada más allá del golpeteo. Pasaron varios años, específicamente hasta el 2020, sin volver a ver o escuchar nada. Ya para ese punto estaba empezando a olvidar, pero tuve un sueño. Estaba en el cuarto donde dormía mi tía, ella estaba enferma, tenía cáncer en etapa terminal y lo vi desde el pasillo, esos mismos ojos y un pequeño golpeteo en el marco de la puerta. Cada vez se hacía más fuerte y me desperté asustado. Todos estaban histéricos gritando del miedo. Mi tía había vomitado sangre, la llevaron al hospital que quedaba justo enfrente de la casa de mi abuela, donde vivíamos. Se podía ver su habitación desde la ventana de mi habitación y el balcón que quedaba justo a un lado de esta, y teníamos una puerta que daba hacia el balcón en nuestra habitación, y además justo desde la puerta de la habitación de mi tía al otro lado del pasillo había una ventana que permitía ver hacia el hospital. Durante casi 2 meses esa cosa dejó de atormentarme y solo la veía a veces, esos ojos en el cuarto de mi tía, en la puerta, pero no me veían a mí, miraban directamente hacia el hospital, y así fue hasta que ella nos abandonó, perdió la batalla y tras lo que le pasó nunca volví a ver la cosa esa de los ojos blancos y las manos esqueléticas. Poco después mi madre se mudó conmigo y mi hermano a otra casa y poco después mis abuelos y tía también se mudaron. Ya había olvidado todo esto hasta que hace poco en una reunión familiar mi abuela contó que mientras vivíamos en esa casa varias veces que se asomaba al pasillo durante la noche veía una silueta imposiblemente alta y delgada, viendo hacia mi cuarto o el de mi tía enferma. Eso me hizo recordar. Y bueno gente, espero les haya gustado el vídeo. Si fue así denle like y suscríbanse, compartan el vídeo para apoyarme. Disculpen si en algunos momentos las imágenes que puse de fondo se volvían muy aburridas, pero no se me ocurrió nada más gente, por eso espero que hayan visto el vídeo hasta el final y hayan escuchado las historias. Déjenme en los comentarios cuál quieren que sea la temática del próximo vídeo, y si no lo hacen pues tendré que inventarme algo, así que sin nada más que decir gente, chao.